Valentín Estrada, es un gusto saludarte. Es oficial de Cambio Climático, Energía, Ambiente y Reducción de Riesgos de Desastres de UNICEF. Bienvenido, Valentín. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo a ti, Enrique, y a Diana, y a todos y todas las televidentes de NTN 24. El derecho superior de la niñez necesita estar en el centro de la conversación, incluso en el tema climático. ¿Por qué? Pues primero que todo, Enrique, algo muy importante es que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son los que menos han tenido que ver con la triple crisis planetaria, con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental, pero son ellos y ellas quienes van a sufrir la mayor cantidad de efectos negativos y adversos de esta crisis. Valentín, hay 16 derechos fundamentales que se están violando actualmente, que están en peligro, obviamente, por esta situación de medio ambiente, de crisis medioambiental. ¿Cuáles son los más urgentes en este caso? Bueno, Diana, para nosotros, para UNICEF, los más urgentes es que los niños, niñas cuenten de manera permanente con servicios de agua, saneamiento e higiene, tanto en sus hogares, en sus colegios, en sus comunidades, que estos servicios sean resilientes al clima, significa que tengan medios alternativos de fuentes de energía, significa también que tengan diferentes fuentes de acceso, por ejemplo, al agua, pero que estas fuentes o que esta forma de pensar de estos servicios sean prospectivos y tengan en cuenta que en el futuro el clima se va a ver muy diferente a lo que tenemos hoy. Igualmente, UNICEF está muy interesado en que lo que son los derechos a la alimentación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad afectan directamente la seguridad alimentaria de las familias, afecta la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, y también esto nos lleva a un tercer derecho, que sería la salud. Los niños y niñas van a verse afectados si no tienen servicios de agua y saneamiento, si no tienen buena nutrición, se van a ver afectados en su salud, y además necesitamos que los sistemas de salud puedan responder a estos choques climáticos, a estos eventos climáticos extremos, y se puedan ir adaptando con el tiempo conforme estos sistemas o estas situaciones van sucediendo. Para UNICEF también es muy importante que todos los servicios de protección social sean adaptados al clima, tengan en cuenta estas comunidades y estos niños más pobres, más vulnerables a la hora de acceder a servicios sociales, por ejemplo, digamos los desembolsos o los subsidios que hacen los gobiernos y otras entidades deberían de tener una prioridad en aquellas familias que tienen niños y niñas en territorios que son muy vulnerables ante la degradación ambiental, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y por último, es muy importante que los niños y niñas, debido a lo que les comenté al principio, que son los que menos tienen que ver, pero los que más van a sufrir las consecuencias, que tengan espacios de participación activa, efectiva, justa, donde ellos puedan no solamente expresar sus preocupaciones, expresar sus voces, sino que también puedan plantear esas soluciones. Para nosotros ha sido increíble. Estuvimos una semana desde antes de la COP en unos procesos precisamente con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y es increíble la cantidad de información que ellos ya tienen, la cantidad de iniciativas que ya tienen y lo que ellos están haciendo en territorios con muchas vulnerabilidades es increíble. Entonces, escucharlos a ellas y a ellas sobre las decisiones que les van a afectar en su futuro es algo fundamental para que tengamos una sociedad y tengamos un, un ambiente mucho más resiliente al clima, y podamos garantizarles a ellos el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible. Que no solo sean testigos pasivos, sino actores. Valentín, desde casa, los papás también podemos empezar a mostrarles cómo el impacto, el cambio climático los va a afectar, los está afectando. ¿Hay maneras para hacer eso? Claro, digamos, los procesos de cambio climático y de degradación ambiental van a afectar a los niños y niñas desde el embarazo, ¿cierto? Y por el transcurso de su vida. En ese sentido,
como padres, pero también el resto de los adultos, tenemos que tener unas propuestas tanto de cómo nosotros ajustamos nuestra forma en la que consumimos, nuestra forma en la que también, por ejemplo, desechamos los productos o generamos estos residuos y qué hacemos con estos residuos, pero también las formas en las que nosotros nos involucramos en las decisiones comunitarias, locales, nacionales y globales. Entonces, aunque las acciones individuales van a tener siempre un impacto importante cuando se hacen en cantidades, cuando se hace, digamos, en más cantidad de personas, también la forma en la que nosotros participamos e incidimos en nuestros territorios y en nuestras comunidades y en nuestro país, pues también es una forma en la que el adulto le enseña a los niños y niñas en cómo tener un ambiente mucho más resiliente. Valentín, cuando se habla de los niños, del riesgo que implica pues no dejarles un planeta seguro, un planeta con óptima calidad, se piensa quizás en los niños de poblaciones lejanas, en los niños quizás de algunos territorios, pero es que esto es todos los niños y niñas del planeta. También están en riesgo los que están en las ciudades, la calidad del aire, la calidad del agua, la contaminación. Es decir, aquí no se habla específicamente de un grupo de menores, es que son todas las generaciones a futuro las que están en riesgo en este momento. Así es, Diana. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, efectos como la contaminación del aire, tanto la que se produce de por sí ya en las ciudades como las que se producen o cuando se agravan, por ejemplo, cuando hay incendios forestales, ya nos ha pasado en Bogotá que la calidad del aire decae bastante cuando además tenemos incendios en el Amazonas, pues eso significa que niños y niñas de estas ciudades, como otras tantas en el mundo y en el país, pues también requieren unas acciones urgentes para que, por ejemplo, no se enfermen y no sufran de enfermedades respiratorias o enfermedades relativas a a la contaminación del aire. Y como tú lo dices, también en estas ciudades estamos viendo efectos del cambio climático como grandes inundaciones, como sequías. En Bogotá ahora tenemos un racionamiento por la sequía y por la baja de los niveles de los embalses. Es que para UNICEF la crisis climática, la triple crisis ambiental, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental son son una crisis esencialmente de la niñez. Es que son los niños y niñas los que van a verse todos y todas, como tú los mencionas, son los que se están viendo mucho más afectados y los que están viendo su existencia en riesgo por las malas decisiones o por la falta de decisión y por la falta de ambición de las decisiones que se están tomando acá, por ejemplo, en este evento como es la COP, pero también que se están tomando en casa, en las ciudades y también en los países. De hecho, Valentín, de los efectos que ya vemos del cambio climático, los menores son física y fisiológicamente pues más vulnerables que los adultos, ¿no? Así es. Así es. En las emergencias, normalmente quienes más sufren los efectos de lo que sucede en las emergencias, de los diferentes momentos de las emergencias, son principalmente los niños, niñas y adolescentes, y con un enfoque muy fuerte en las mujeres. Entonces, seguimos un poco como en esta escala de que, aunque todos y todas tenemos unas vulnerabilidades, muchas veces nos toca también hacer unos enfoques y tener presente que también las niñas, por ejemplo, siguen siendo quienes tienen más vulnerabilidades en algunos de estos eventos. Y por comentarte algunas, por ejemplo, se suben los casos de diarreas y de enfermedades respiratorias agudas, lo cual es potencialmente mortal para los niños de menores de 5 años. La falta de agua, por ejemplo, limita la gestión digna de la menstruación en la escuela y en los hogares. Entonces, hay una serie de situaciones que afectan directamente el bienestar y la salud de los niños y las niñas. Y hay dos temas que quiero
como resaltar. Uno, todos nosotros y nosotras, o la mayoría por lo menos, tuvimos en algún momento el privilegio de jugar en el campo, de también esparcirnos y tener como esos momentos familiares con la biodiversidad, con la naturaleza. Cada vez esas oportunidades se van perdiendo mucho más para ellos y ellas. Y el segundo punto que no quería dejar pasar es todo lo que tiene que ver con salud mental. Hay estudios, el 70% de los niños, niñas y adolescentes del mundo entienden que el cambio climático los va a afectar y eso afecta su visión de futuro, eso afecta sus emociones y hay un gran número de personas y de jóvenes que sufren de ecoansiedad. Entonces, esto también es un problema grave, es un problema que tiene que ver con cómo tú ves tu vida, cómo ves los medios de vida, cómo es tu proyecto para el resto de tu vida, y pues eso va a tener efectos Sí. en la sociedad, porque si todos y todas estamos viendo que no hay mucho que hacer, que digamos ya estamos como casi que condenados a la extinción, pues también tú qué proyecto de sociedad vas a Claro. tener. Entonces, esos temas emocionales tienen un efecto muy grande también en la sociedad. Sí, importantísimo. A Valentina Estrada, oficial de Cambio Climático, Energía, Ambiente y Reducción de Riesgos de Desastres de UNICEF, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido para tocar este tema. A ustedes, Diana, Enrique, y de nuevo muchas gracias a los televidentes de NTN 24.